Estar en este momento. Vamos a ver cómo está su conocimiento en cuanto a lo que hemos venido hablando en este estudio bíblico de introducción a la Biblia. Bien, Dios les bendiga, hermanos. Para los que se puedan conectar en Facebook y nos puedan ver ya luego o mañana, en el momento que usted lo pueda. Bien, estamos ya aquí listos. Vamos a ir iniciando las preguntas y para los hermanos que se vayan conectando, ¿no? Y puedan ir contestando también a través del Facebook. Recuerde que esto también es parte de la evaluación para los hermanos que están siguiendo este estudio. Esto es parte de la evaluación. Bien, tenemos una primera pregunta para los hermanos que están conectando. Dios les bendiga. Vamos a iniciar las preguntas en este momento. Tenemos la primera pregunta. Los libros proféticos se dividen en. Vamos a ver. Los libros proféticos se dividen en. Vamos a ir poniendo las preguntas. Bien, tenemos ya allí la primera pregunta. Esperemos ver cuántos hermanos ya se van a ir conectando. Recuerde que estamos haciendo un cierre de lo que es este curso, este módulo, Introducción a la Biblia, y entonces queremos ver que usted vaya participando y que pueda usted también, de esta manera, pueda usted demostrar lo que ha aprendido durante este curso. Entonces, recuerde que habíamos visto que el Antiguo Testamento se divide en los libros del Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos. Pero dentro de los libros proféticos hay una subdivisión. Y esa es la pregunta uno. En los libros proféticos se dividen en, ¿no? Y ahí queremos que usted responda, ¿no? Eh, Bien, hermanos, tenemos la primera pregunta. Los hermanos que están siguiendo este estudio, tienen ustedes allí la oportunidad de responder. Recuerde que habíamos visto que los libros tenemos que el Antiguo Testamento se divide en el Pentateuco, se divide en libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. Dentro de los profetas hay una subdivisión y eso es lo que estamos preguntando en esta pregunta. Ya tenemos acá en WhatsApp unas respuestas. Ramiro nos dice profetas mayores y profetas menores. Correcto, Ramiro. Noemí David dice en profetas mayores y profetas menores. Bien, entonces ya tenemos aquí, hay hermanos que ya están aquí entonces en el WhatsApp y están ya contestando estas preguntas. Vamos a lanzar la segunda pregunta, vamos a poner aquí la segunda pregunta.
Es una pregunta con opciones múltiples para que se les haga más fácil responder, ¿no? Pregunta 2. ¿Por qué se llaman a los libros Isaías, Jeremías, Daniel, etcétera, profetas mayores? Porque son más, literal A, dice alternativa A, porque son más importantes que los otros profetas, porque Dios les dio mayores privilegios que a otros profetas, o porque sus libros contienen más profecías que los otros. Bueno, ¿cuál es la respuesta ante esta pregunta? Bueno, Noemí dice, yo iré a casa conectarme en vivo. Está corriendo Noemí. Petita. Vamos a ver qué nos dice la hermana Petita. Se dividen en dos. Los profetas mayores, también los profetas menores. Muy bien. La hermana Petita, muy bien. Dividen en dos. Profetas mayores y también los profetas menores. Bien, tenemos la segunda pregunta. ¿Por qué se llaman a los libros Isaías, Jeremías, Daniel, etcétera, profetas mayores? Profetas mayores. Literal A, porque son más importantes que los otros profetas. Literal B, porque Dios les dio mayores privilegios que a otros profetas. Literal C, porque sus libros contienen más profecía que los otros. ¿Cuál es la alternativa correcta? Los profetas mayores y también los profetas menores. La respuesta la pueden enviar en el WhatsApp, tanto en audio o en texto, ¿no? En audio. O texto, lo que se le haga más fácil. Bien, pueden enviar su respuesta en audio o texto, lo que sea más fácil. Entonces, estamos, allí tenemos la segunda pregunta, todavía no la hemos lanzado, perdón. Tenemos allí la segunda pregunta. Vamos a ver, Sara Abigail. Sara dice, profetas mayores y profetas menores. Muy bien, Sara. Correcto, la primera pregunta. Profetas mayores y profetas menores. Muy bien. Bueno, tenemos aquí ya conectados algunos en Facebook. Tenemos 3, ¿no? Están en vivo. Para los que se van conectando recién, estamos en la segunda parte de lo que son las preguntas de este cierre del módulo 1, Introducción a la Biblia. Así que estamos en la segunda pregunta. La segunda pregunta que está en el WhatsApp: ¿por qué se llaman a los libros Isaías, Jeremías, Daniel, etcétera, profetas mayores? ¿No? Literal A, dice, porque son más importantes que los otros profetas. Literal B, porque Dios les dio mayores privilegios que a otros profetas. Literal C, porque sus libros contienen más profecía que los otros. Noemí Alexandra dice aquí profetas mayores y profetas menores. Correcto, Noemí.
Aunque no sé si Noemí, acá tengo también Noemí David, ya es la misma. Noemí Alexandra, bueno, ya sé el segundo nombre de Noemí. Bien, Noemí dice, la segunda pregunta, porque sus libros contienen más profecía que los otros libros. Correcto, Noemí. Bueno, acá en WhatsApp todavía no dan la respuesta. Estamos, la segunda pregunta. Ramiro dice literal C, correcto. Bueno, todavía no vamos a decir bien porque estamos esperando respuesta de los demás acá en WhatsApp. ¿Qué te pasó? Bien, para los que están acá en el... Recuerde que teníamos los libros proféticos, se dividen en profetas mayores y menores, pero ahora estamos queriendo que usted pueda explicar también por qué se llaman profetas mayores, ¿no? Le hemos puesto allí algunos ítems para ayudarles, ¿no? Como una ayuda para los que quizás no... Entonces eso les va a ayudar a refrescar mejor lo que ya habíamos visto. Bueno, estamos con la tercera pregunta para los que están acá. Bien, la hermana Petita contesta la C, correcto, hermana Petita, literal C. ¿Cuántos libros? La pregunta 3 para los hermanos que ya están en el y que ya han contestado. Sara Abigail, ¿qué nos pone allí? No veo. La pregunta 2, Sara, no. Un dedo pulgar. Bueno, recuerde que las preguntas estamos registrando acá. A ver, Noemí lleva respondiendo 2 preguntas. La hermana Petita también ya va respondiendo las 2. Ramiro también 2. Recuerde que esto es parte también de una actividad de este estudio bíblico. Bien, vamos a poner la pregunta 3. Pregunta 3. La vamos a poner primero en el WhatsApp y luego la vamos a mencionar. Carlos Gómez también. Vamos a ver qué dice Carlito. Relacionado con la profecía, sobre todo a más de Jesucristo. Ya. Bueno, hermano Carlos Gómez nos da una respuesta. Bueno, toda respuesta es válida, pero ya estaremos explicando. Bueno, para los que están en el Facebook, Abigail, literal C. Muy bien, hermana Sara, C, correcto. Esa es la respuesta. Gardenia López, la C, correcto. Bueno, para acá en el Facebook, la pregunta 3. ¿Cuántos libros forman la división de profetas
menores. ¿Cuántos libros forman esta división de profetas menores? Mencioné dos de ellos. O sea, ¿cuántos libros? Recuerde que dentro del Antiguo Testamento tenemos profetas mayores y profetas menores. Los profetas menores, ¿cuántos libros forman parte de esta división de profetas menores? Además de poner la cantidad de libros, también estamos pidiendo en esta pregunta que usted mencione a dos de los tantos que son, usted tiene que escribir dos de ellos, ¿no? De los que se acuerden, ¿no? Dos nada más, mire, fácil para que usted pueda sacar en esta evaluación un 10, ¿no? Está muy fácil, así que... Bien, la respuesta de la pregunta 2 es el literal C. Bueno, vamos, mientras bueno, ya tenemos aquí la respuesta de la pregunta. Noemí responde, dice, la división de profetas menores está compuesto de 12 libros, Oseas, y menciona dos acá, Oseas y Joel, correcto. Hermana Petita dice, son 12, Oseas y Joel. Se han puesto de acuerdo. Sara Abigail, son 12, 12, y dice aquí Miqueas y Ageo, correcto. La hermana Petita, la hermana Noemí, la hermana Sara. Vamos a explicar un poquito la pregunta 2, ¿no? Para aquellos que de repente tengan dudas. Bien, vamos a explicar un poquito por qué la pregunta 2 es el literal C. Recuerde que el nombre que se le ha dado profetas mayores y profetas menores no tiene que ver nada con que estos son más importantes que los otros, no tiene que ver. Es por la cantidad de profecía que contienen estos libros. Pues usted va al libro de Isaías, el libro de Isaías tiene muchas profecías, tiene más de 60 capítulos, ¿no? Y también, si usted va a cambiar a los profetas menores, coge usted el libro de Joel, es pequeñito, el libro de Sofonía, el libro de Ageo, que son profetas menores. Se los llama así porque tienen poca profecía estos libros. Pero no quiere decir que Isaías es más importante que Ageo, que Sofonías. Todos los profetas ante Dios y todo lo que Dios llama al servicio, todos los hombres y mujeres, niños, jóvenes, ancianos, todos los que le sirven a Dios son tan importantes ante los ojos de Él. Amén. Dios le bendiga. Bien, entonces tenemos aquí vamos a ver, ya tenemos respuesta. El hermano Carlos Gómez dice Joel, Jonás y Ageo, pero ¿cuántos son los profetas menores? Vamos. Bien, vamos a explicar un poquito. Bien, mientras los hermanos siguen ahí enviando su respuesta, vamos a poner la cuarta pregunta, ¿no?
Margarita Amores también contestó, recién se conecta Margarita creo, y contestó la pregunta 3.1, correcto. Bien, vamos a pedir la división del Nuevo Testamento. ¿Cómo se divide el Nuevo Testamento? Así como el Antiguo Testamento se divide en Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y libros proféticos, profetas mayores y menores, así también el Nuevo Testamento tiene su división. Vamos a ver, queremos que usted ponga cómo se divide el Nuevo Testamento. Esta es la cuarta pregunta. Vamos a ver. Pregunta 4. ¿Cómo se divide el Nuevo Testamento? Hermano Ramiro también ya va 3 preguntas bien contestadas. Bien, ya tenemos la cuarta pregunta. Para los hermanos que también están acá en Facebook, la cuarta pregunta es ¿cómo se divide el Nuevo Testamento? ¿Cómo? Así como el Antiguo Testamento, vuelvo a repetir, Pentateuco, libros históricos, poéticos y profetas mayores y menores. Asimismo en el Antiguo Testamento, ¿no? Queremos que usted nos ponga cómo se divide. ¿Sí? Bien, parece que esa pregunta como que está difícil, están buscando sus apuntes, está bien, pueden hacerlo. Lo importante es refrescar los conocimientos, pero no se demoren mucho porque les viene ya la quinta pregunta. Y recuerde que aquí es, saca usted su puntaje si contesta la mayor cantidad de preguntas. El que conteste la mayor cantidad de preguntas tendrá su 10. Bien, aquí ya tenemos una respuesta, Noemí. No la voy a decir porque vamos a esperar que los demás también sigan contestando. Mana Petita Vera también ya está enviando su respuesta. Muy bien. Bien. Tenemos ahí sí lee. Bien, como que se están tardando en esta pregunta. Ya tenemos 2 respuestas. 2 personas que han dado respuesta acá en el Facebook y están bien.
¿Quiénes son? Hermana Petita y la hermana Noemí. Vamos a ver por acá. Recién Joana, se conecta Joana. Recién da respuesta acá a la pregunta 2. Está bien. Está bien, no lo llamo. Para los hermanos que recién se están conectando y pueden ir respondiendo las preguntas que ya se han ido haciendo, no hay problema, pueden ir dando la respuesta, ¿no?, a las preguntas anteriores. Ya vamos por la pregunta 4, ¿no? Sí. Pregunta 4. Está bien, no me dijo Iván. Bueno, no tuvimos esa enseñanza, pero comienza con los 4 evangelios más importantes. Bien, hermano Carlos Gómez. Mauricio Bisuete, en 5 partes. Pero ¿cuáles son esas partes, Mauricio? Así la pregunta era, ¿cuáles son las partes o en cuántas partes? Vamos a ver si planteamos bien la pregunta 5, porque ya, ¿cuáles son, ya cómo se divide el Nuevo Testamento? La pregunta 4 es clara, ¿no? ¿Cómo se divide? No hemos preguntado en cuántas partes se divide el Nuevo Testamento. Ahí sí hubieran dicho en 5 partes, pero la pregunta 4 es clara, dice, ¿cómo se divide el Nuevo Testamento? Se divide en esto, ¿no? Entonces está bien la pregunta. ¿Quién más ha respondido acá? Bueno, vamos a Sara Abigail, dice, los evangelios, libros históricos, las cartas paulinas. Evangelios históricos, proféticos. Está bien. Nos falta, pero bueno, va el intento allí, vamos a hacerla valer un poco a Mauricio. ¿Quién? Mauricio Bisuete, la pregunta 4. ¿La 4 o la 5? Estamos recién en la 4, tenemos La 4. mandado a la 5. ¿Y Sara David no contestó? ¿No? Sara Abigail sí contestó bien. ¿Y Mauricio Bisuete? Le faltó, Ah, ya. pero... Ya le puse. Vamos con la pregunta 5. A ver, no podemos ir demorando mucho porque el tiempo se nos va y tenemos que tratar de culminar el día de hoy con la ayuda del Señor. Pregunta 5. ¿Cuáles son los libros históricos del Nuevo Testamento? ¿Cuáles son los libros históricos del Nuevo Testamento? Bien, les recuerdo, hermanos, que como estamos evaluando, no podemos demorarnos mucho en una pregunta, entonces ya vamos por la pregunta 5. Parece que la pregunta 4, muchos se les hizo un poco complicado. Bueno, ya que algunos ya respondieron, les voy a explicar, algunos no estuvieron en esta enseñanza o no pudieron participar de ella por diferentes motivos.
Bueno, la pregunta 4 era, se pedía allí en cómo se divide el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se divide en los evangelios, se divide en libro histórico, se divide en cartas paulinas. Dentro de las cartas paulinas tenemos cartas que están dirigidas a iglesias y cartas que están dirigidas a personas. Y aparte de eso también tenemos las cartas universales, que esas no tienen un destinatario, ¿sí? No tienen, no como podamos, carta dirigida a Timoteo, carta dirigida a los romanos o a los gálatas, tiene a alguien dirigida. Las cartas se llaman universales porque están dirigidas, no tienen un destinatario, o sea, para alguien específico. Y la última división son los libros proféticos, libros proféticos. Bien, entonces esas son las divisiones. Bien, al igual que el nuevo por su contenido, los evangelios históricos, las cartas paulinas, uno de los pueblos, cartas paulinas personales, proféticos, y le faltó los libros, las cartas universales. Bueno, acá Sara Abigail ya contestó, Noemí ya está contestando, creo, la pregunta 5, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, correcto. Noemí, sí, la pregunta 5. Joana Herrera, la pregunta 4. Bien, la pregunta 5 es facilita, es rápido eso. Sara Abigail, Hechos, correcto. Bien, para los que ya van contestando, recuerden, el tiempo va avanzando. Vamos a poner la otra pregunta. La otra pregunta es, bien, aquí tenemos la hermana Petita, también dice, es Hecho de los Apóstoles. Correcto, la hermana Petita. Bueno, el objetivo de esto es ir reforzando lo que no hemos... Hay hermanos que no han participado de esto y están ahora conectados, y con esta respuesta usted va aprendiendo también. Así que ese es el objetivo. Bien, la pregunta 6. ¿Cuáles son las cartas universales? ¿Cuáles son las cartas universales? Vamos a ver. Bien, vamos a ver, ya tenemos respuesta, todavía no. Hermana Petita contestó también, sí le puso Hechos de los Apóstoles. La pregunta... Bien, estamos con la pregunta 6. Vamos a ver, ¿cuáles son las cartas universales? Bien, ya tenemos aquí respuesta de Noemí. Hebreo, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 Juan y Judas. Bien, acá, ¿qué tenemos? Le faltó las cartas universales, dice. Me
Joana, sí, le faltó. Sí, estaba bien. Muy bien. Ramiro dice, libros proféticos, evangélicos, históricos, cartas paulinas, cartas universales. Bueno, los libros proféticos los puso primero, ¿no? Ramiro, correcto. Sí, ¿cuál era la pregunta? 4. Bueno, ya expliqué la pregunta 4, ¿no? La división en que se divide. Eso te manda Ramiro, ¿no? Sí. Bien, la pregunta 5, algunos se quedaron en la pregunta 5 acá en el WhatsApp. Vamos a explicar la 5, ya que veo que... No les diga que no han de contestar. Es fácil, de hecho. Bien, como en la pregunta 5 no vi respuesta acá en el WhatsApp, nadie mandó la respuesta de la pregunta 5, entonces les explico, a lo mejor, recuerden que el Nuevo Testamento se divide en evangelios, libros históricos, entonces libros, las cartas paulinas, cartas universales y libro profético. Entonces, dentro de los libros históricos, ¿cuál es el libro histórico del Nuevo Testamento? Es Hechos de los Apóstoles, el único que nos cuenta la historia de la iglesia, ¿no? Ahí encontramos el nacimiento de la iglesia. Después de Cristo, cuando asciende, los apóstoles comienzan a cumplir la comisión que Jesús le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y ahí encontramos en Hechos de los Apóstoles cómo los apóstoles comenzaron y se da inicio a la iglesia de Cristo. Entonces, por eso que se lo llama a este libro histórico, porque contiene la historia de la iglesia desde su inicio con los apóstoles. Bien, tenemos Javier Mauricio, sí, Hebreo, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro y Primera de Juan, ¿no? Correcto, y Pedro nuevamente lo ha puesto ahí. Y Javier Mauricio, dice acá. Dice Juan, Pedro y Santiago. Hebreos, Santiago, Primera, Sara Abigail. Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan. Bueno, ya vamos a ir corrigiendo luego. Ramiro dice, por acá tenemos Juan, Primera, Segunda y Tercera, Pedro, Primera y Segunda, Santiago, Judas y Hebreos. Cambiaste acá. Bien, ¿qué dice acá? San Judas. El libro de Juan. El libro de... Tercera de Juan, sigue. O ya no hay más abajo. Ya no. Bien, para los hermanos que están respondiendo acá en... Ramiro dice Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera, Tercera de Juan y Judas. Bueno, aquí vamos a ir aclarando algo referente a las cartas universales. Bien, amados hermanos, vamos a explicar un poquito acerca de las cartas universales. Creo que algunos como que están un poquito confundidos aquí. Miren, ¿por qué se llaman cartas universales? Porque estas cartas no tienen destinatario. Si usted ve las cartas, las otras cartas, ¿por qué también se le llama cartas, no? Porque los otros
le decimos libros. Vamos, el libro, el Evangelio según San Mateo, según San Marcos, el libro de Hechos de los Apóstoles, el libro de Apocalipsis. Bueno, y los otros, ¿por qué se llaman cartas? Una carta, ¿cómo se diferencia un libro de una carta? Es que una carta la escribe alguien y siempre tiene un destinatario. O sea, cuando usted escribe una carta, tiene que poner para quién la está escribiendo, ¿sí o no? Usted puede escribir una carta a un familiar que está lejos. Entonces ahí pone su nombre, quién la envía, y pone también usted a quién va dirigida. Entonces, en eso se diferencia un libro de una carta. Entonces, lo mismo pasa acá. Por eso que estos libros se las llaman cartas. Pero hay cartas paulinas y hay cartas universales. Las cartas universales se las llama así porque la escribe alguien, pero no tiene destinatario. Entonces, ¿cuáles son esas cartas que no tienen destinatario? Son la carta, bueno, algunos la incluyen a los hebreos, aunque esta está escrita a los hebreos. No se sabe quién la escribió, cambio, esta carta. Algunos la atribuyen a Pablo, otros le atribuyen a Bernabé, otros, bueno, a Pedro, pero no se sabe exactamente quién es el autor, el que escribió esta carta. Pero algunos la incluyen allí. Pero ¿cuáles sí son cartas universales? Es Santiago. Bueno, Santiago, él escribe, pero no, él es el autor de esa carta, pero no tenemos a quién va dirigida. O sea, va dirigida a todos los creyentes, no a un pueblo específico, no a una ciudad, no a una persona específica. De ahí tenemos también la carta, el libro de Judas, ¿no? La carta Judas, no Judas Iscariote, no es Judas el que vendió al maestro, este es otro Judas, hay varios Judas en la Biblia. Tenemos también la primera carta y la segunda carta de Pedro. Estas cartas escritas por Pedro, pero no están dirigidas a alguien específico. Y tenemos allí también la carta de Juan. Juan escribió 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Pero no las 3 son cartas universales, solamente la primera no tiene destinatario. Las otras sí tienen destinatario. Si usted va y abre segunda de Juan y tercera de Juan, se da cuenta que ahí dice yo Juan a mi amigo, al anciano Gallo, o sea, va dirigida a alguien. Pero la primera carta de Juan no tiene destinatario. Entonces, no son las 3 cartas primera, segunda y tercera de Juan, no son las 3 universales, solamente es la primera carta de Juan. Entonces, espero que esto le haya quedado claro. No, pero, sin embargo, a los que estuvieron cerca de la respuesta, vamos a hacerles valer. Bien, vamos con la pregunta, entonces, dada esta explicación, hermano, vamos a la otra pregunta. Una pregunta facilita. Vamos a ver. Para los que están en Facebook, la pregunta 7. ¿Por qué se llaman cartas paulinas? ¿Por qué se llaman cartas paulinas? Vamos a ver qué responde usted aquí. ¿Por qué se llaman cartas paulinas? ¿Cómo se va el tiempo? Mire, yo creo que algunos quizás tienen sueñito, pero vamos ya a ir culminando. Vamos a hacer 10 preguntas nada más. Tenemos ya pregunta 7, 3 preguntas más y estamos cerrando ya esto, ¿sí? De los idiomas no hemos preguntado, ¿no? Creo que no.
Bien, tenemos acá ya alguna respuesta. Dice nuestra hermana Noemí, dice, ya no voy a decirlo para que no lo oigan los demás, pero está correcto. Javier Mauricio, correcto. Parece que por Facebook los hermanos están más rápido. Bien, ya tenemos una respuesta acá. También Joana. Bien, correcto. La respuesta está correcta. La pregunta 7, ¿no? Ramiro también, Joana Ramiro está correcto. Vamos con la pregunta 8. Recuerde que estas preguntas son rápidas. Bueno, ¿por qué se llaman cartas paulinas? A ver, Sara Abigail nos dice algo acá. No son dirigidas a otra persona, no tienen destinatario. A ver, no, esa respuesta no está bien, Sara. Revise los apuntes. No está bien. A ver, la pregunta 8, para los que ya mismo vamos a aclarar un poco la pregunta. ¿En qué idioma se escribió el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿En qué idioma se escribió el Antiguo Testamento, el original, y el Nuevo Testamento? A ver, esa clase, acuérdense la clase de que vimos sobre eso. Bueno, mientras responden a eso, voy a dar una explicación. ¿Por qué se llaman cartas paulinas? El nombre, ¿por qué se le ha dado a estas cartas ese nombre, Paulina? Viene porque el autor de estas cartas son el apóstol Pablo. De ahí el nombre Paulinas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se llaman cartas paulinas? Porque fueron escritas por el apóstol Pablo. Muchos esta pregunta sí la respondieron correctamente. Para los que no la pudieron responder, entonces corrijan allí. Si no tuvieron esa clase, aprendan, ¿no? Pablo escribió muchas cartas y ahí tenemos, entre esas cartas hay cartas que fueron dirigidas a una iglesia. Pongamos carta a los romanos, a la iglesia de Roma, carta a los colosenses, carta a los gálatas, carta a Éfeso, son a ciudades, a la iglesia que estaba en esa ciudad. Pablo escribió cartas y les envió a los hermanos de esa iglesia, de ese pueblo. Pero también hay cartas paulinas escritas por Pablo que no van dirigidas a una iglesia de cierta ciudad, sino van dirigidas a una persona. Pongamos carta al apóstol, carta del apóstol Pablo a Timoteo. Pongamos, Pablo le escribe a Timoteo. Carta del apóstol Pablo a Filemón, le escribe a Filemón. Carta del apóstol Pablo a Tito, Pablo le está escribiendo a Tito. Ya no a una iglesia de una ciudad, sino él está escribiendo a una persona. Entonces, dentro de las cartas paulinas tenemos cartas que Pablo escribió a iglesias de una ciudad y a ciertas personas también, ¿no? Entonces, por eso se le llama estas cartas paulinas, porque fueron escritas por el apóstol Pablo. Bueno, espero que les haya quedado bien. Estamos viendo acá después, dice el Antiguo Testamento en hebreo y arameo, dice Noemí. El Nuevo
Testamento, el Nuevo escrito en griego, correcto. Javier Mauricio dice arameo, pero ¿qué cosa arameo? ¿El antiguo, el nuevo o todo? Yo esa respuesta la tomo como que me está diciendo que tanto el antiguo y el nuevo fueron escritos en ese idioma, en arameo. Sara Abigail dice arameo y hebreo, pero toda la Biblia, el antiguo y el nuevo, bueno, hay que especificar, o yo asumo como que me está dando respuesta de todo, ¿no? La hermana Petita dice aquí el antiguo en hebreo y arameo y el nuevo en griego y una parte en griego. Y una parte en griego. No, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Bueno, acá tenemos cambio, a ver, dice la hermana Joana en griego, pero luego acá corrige y pone el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo en griego. Ramiro dice en hebreo o arameo. Carlos Gómez dice hebreo y el griego. Pero qué cosa cada uno no me especifica. Bueno, en vista que también aquí hay un poco de confusión, vamos a explicar un poco. Bueno, en cuanto a esta pregunta del idioma, veo que también aquí hay alguna confusión todavía para algunos. Bueno, voy a explicarles. El Antiguo Testamento, escuche bien, el Antiguo Testamento fue escrito, el original, porque ahora usted lo encuentra en varios idiomas, pero el original fue escrito en hebreo, su mayor parte, y hay ciertas partes en arameo. En hebreo, que era el idioma original del pueblo judío, del pueblo israelita, esa era su lengua nativa, el hebreo. Pero luego cuando es conquistado por los babilonios, luego los medos, los persas, entonces adoptan ciertas lenguas, la lengua caldea, que era la lengua aramea, y entonces ellos, algunos adoptan esa lengua, y por eso que hay ciertas partes, pongamos, de Esther, de Daniel, que está escrita en arameo. Hay ciertas partes de ciertos libros del Antiguo Testamento que está escrito en arameo. Pero la mayor parte es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando Cristo ya viene y comienza a escribirse el Nuevo Testamento, ¿no? Ahí están los evangelios, las cartas, ya el idioma que estaba ahí rigiendo los diferentes y también el pueblo judío era el griego, ¿no? El griego. Entonces, el Nuevo Testamento se lo escribe en griego, Entonces, eso es importante. Que dice acá, dice el Nuevo en griego, el Antiguo en hebreo y arameo, correcto, Mauricio. Javier, hermana Petita dice, me confundí en el Nuevo Testamento. Bueno, sí un poquito ahí porque dijo un poquito de griego, pero sí dijo que estaba en griego. Bueno, pero eso es. Si algo no quedó claro, por eso hacemos este refuerzo, esta evaluación, para ir cubriendo las cosas que quedaron no claras, ¿no? Entonces ahora ya usted ya no se va a olvidar, porque dice, justo ahí perdí un punto. Bueno, pero vamos por el esfuerzo, hermana Petita. No le vamos a quitar el punto, vamos a dejarle los 10. Pero está bien. ¿Todavía? Bien, vamos con la pregunta 9, ¿no? La pregunta 9. ¿Cuántas personas escribieron la Biblia? A ver, facilito. Y mencione 3 de ellos. A ver, la pregunta 9. ¿Cuántas personas escribieron la Biblia? Y mencione 3 de ellos. Mire, 3 nada más, facilito, para que saque usted hasta más de 10.
Vamos a ver, para los que están acá en el Facebook, ¿cuántas personas escribieron la Biblia? Y mencione 3 de ellos. Bien, entonces pregunta 9. Bueno, aquí la hermana Noemí es rapidísima, la hermana. Muy bien. Vamos a ver si está bien. Mencionar a Mauricio, está bien. 40 personas, dice Mauricio. Bien, Mauricio, Ahí va. Sacerdotes. Pescadores. pero mencióname 3, Mauricio. Tú me pones ahí la profesión de ellos, sí. Entre los 40, entre las personas que el Señor utilizó para escribir la Biblia había sacerdotes, pescadores, pero dame 3 nombres. Mencióname a 3 nombres. ¿Cuáles eran esos pescadores? ¿Cuáles eran esos sacerdotes? Puedes darme los nombres, 3. 40 personas y fueron Mateo, Marcos y Juan. Bien. Ahí sí, Mauricio, me dices Moisés, Samuel y Josué, ¿correcto? Sí, vemos, muy fácil. Y acá, ¿qué pasó con los hermanos en WhatsApp? En Facebook parece que están más... En WhatsApp como que se quedaron dormidos en el WhatsApp. O se fueron al Facebook mejor, más rápido. Se viene la pregunta 10, la última. Y cerramos este estudio. No podemos llevarnos más tiempo porque tenemos que irnos a dormir. Mañana hay clase. Así que no queremos interrumpir su sueño. Aunque algunos no van a dormir porque no pudieron contestar quizás las preguntas. Pero ánimo, no importa. Se viene el otro estudio bíblico que es Panorama de la Biblia. Así que no se pierda este estudio que estaremos empezando el martes de la próxima semana, jueves. Estaremos empezando con el libro de Génesis. ¿Quién escribió el libro de Génesis? ¿Qué trata el libro de Génesis? ¿Por qué se llama Génesis? ¿Quieren saberlo? No se pierda este estudio, ¿no? Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, quiénes lo escribieron, en qué época, cuáles son las enseñanzas principales que dan estos libros, por qué se llama Éxodo, por qué se llama Deuteronomio. A usted le hacen esa pregunta, ¿qué respondería? Bueno, no se pierda este estudio bíblico. También los libros históricos y todo eso. Bien. Bien, dice, interesante los temas que se vienen. Así es. Así que vaya coordinando. Los estudios los estaremos haciendo 10 de la noche. Estamos viendo si lo hacemos un poquito antes, 9:45, para los que a veces les coge ya el sueño temprano. Pero lo importante es que no se pierda este estudio. Se viene la pregunta 10. ¿Cuántos años se llevó Dios para escribir la Biblia? Claro que no hay un tiempo aproximado, pero dimos un rango de años allí, ¿no? Vámonos con la pregunta 10 en WhatsApp. Bueno, acá tenemos, Ramiro dice, Moisés, San Marcos, San Mateo, San Juan, muy bien, 40. Alrededor de 44P, ¿qué es eso? 40 personas de ser. Moisés, David, Pablo, Juan, correcto. Joana, allá acá corrigió, 40 personas.
Vamos con la pregunta 10. Ya están las respuestas por ahí. Dice, ¿qué dice? Aproximadamente 1500 a 1600 años, 1600 aproximadamente, sí. No son exactos, pero estamos aproximaciones, ¿no? Se cree que el primer hombre que escribió la Biblia, que comenzó y que Dios usó, fue Moisés. Y él escribe aproximadamente en el año 1500 antes de Cristo, y el último que escribió el último libro de la Biblia, que fue el apóstol Juan, que él escribe el libro de Apocalipsis, el último libro con el cual se sella la escritura, el canon, y más o menos lo escribió en el año 95, se cree, 90, 95, después de Cristo. Entonces, si sumamos 1500 más 90, 95, da aproximadamente entre 1600 años. Entonces, se cree entre 1500 y 1600 años el rango que Dios utilizó allí para escribir. Durante todo ese periodo de tiempo se fue formando todo lo que hoy tenemos como Biblia, ¿no? Bien. Entonces, la hermana Petita también, 1600, ¿qué, hermana Petita? 1600, ¿qué? Días, meses, horas, ¿qué? Años, ¿qué es eso? 1600. Bien, amados hermanos, con estas preguntas hemos culminado ya este estudio, el primer estudio que hemos hecho con la ayuda de Dios, Introducción a la Biblia, ¿no? Espero que haya sido de gran bendición, algo que no lo sabía, lo haya aprendido. Hay cosas mucho más profundas, pero hemos querido por lo menos dar cosas básicas que son necesarias saber sobre nuestra Biblia. Tenemos la Biblia en la mano, la usamos, a veces no sabemos algunas cosas, no sabíamos. Espero que con este estudio muchas cosas se les hayan aclarado. Bueno, aquí tenemos ya, para los hermanos que están, miren, aquí están, tenemos el registro de las preguntas, ¿no? Estaremos publicando las notas, o se las estaremos para mejor enviando individualmente, se las estaremos mandando a su correo, y con cuánto usted aprobó este primer estudio, ¿no? Este primer estudio es Introducción a la Biblia. Recuerde que cuando terminemos el primer estudio, Introducción a la Biblia, el segundo módulo que viene, que es sobre el panorama de la Biblia, y el otro que estamos haciendo, que es personajes de la Biblia. Al terminar esos estudios, estaremos dando un certificado para los que hayan seguido este estudio. Así que estamos registrando cada tarea que se envía, y usted que nosotros estamos y usted la están realizando, está siendo computarizado, todo eso está siendo registrado. Tenemos un registro con sus nombres allí y sus actividades que van realizando. Así que esperamos que este estudio haya sido de gran bendición. No los canso más, que tengan muy buenas noches, y recuerde que con esto cerramos este módulo y se viene el segundo módulo, que es Panorama de la Biblia. Recuerde, para los que están acá en WhatsApp, ¿de qué se trata Panorama de la Biblia? Estaremos entrando el martes ya con el primer libro de la Biblia, Génesis. Estaremos hablando qué significa, por qué lleva este nombre Génesis, de qué trata, quién lo escribió, en qué año se escribió, cuáles son las enseñanzas principales de Génesis. Y estaremos dando allí las cosas principales. Éxodo, ¿por qué se llama Éxodo? ¿Quién lo escribió? ¿En qué fecha? ¿De qué trata? ¿Sobre qué habla? Bueno, y así, cada libro, Ruc, Esther, Samuel, Primera de Reyes, estaremos dando información. Entonces, por eso se llama Panorama de la Biblia. Así que esperamos que usted no se pierda este estudio, que Dios le bendiga y que tenga muy buenas noches. Recuerde, mañana envío el cuestionario de personajes de la Biblia. Estaremos ya enviando del capítulo 13, 14, 15. Bueno, mañana van a tener ustedes ya publicado en este grupo
el cuestionario para que lo sigan resolviendo. Dios le bendiga y muy buenas noches. Felicitaciones a todos los que han participado, han hecho un excelente trabajo y gozo de que esto haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Amén.